Hola queridos amigos. Después de días en los que parecía haberlo perdido todo cuando la línea entre la vida y la pérdida estaba separada solo por un instante frágil. Hoy Tuna ha regresado. Pero este regreso ¿es el comienzo de la calma o solo un momento de silencio antes de otra tormenta? Acompáñenos. El coche se detiene lentamente frente a la familiar puerta de la granja. La luz del atardecer cae suavemente cubriendo todo con un tono dorado. El viento pasa entre los árboles trayendo el olor de la hierba y la tierra húmeda un aroma que antes le resultaba tan familiar a Tuna. Pero hoy, todo se siente diferente. Dentro del coche, nadie dice nada. Alex mantiene las manos en el volante mirando al frente, pero sin enfocarse realmente en nada. El silencio se alarga, no porque no haya nada que decir, sino porque hay demasiado y no sabe por dónde empezar. Entonces gira la cabeza. Su mirada se detiene en el rostro de Tuna. Ella está sentada en silencio, recostada ligeramente en el asiento. Su piel aún está pálida, sus labios han perdido el color de antes, pero su respiración es regular, suave, real, está aquí. Y solo eso es suficiente para que el corazón de Alex se apriete. En su mente la imagen de aquel día vuelve de repente el momento en que ella se desplomó frente a él, su cuerpo sin fuerzas, sin responder, sin que ninguna llamada pudiera traerla de vuelta. Esa sensación de impotencia sigue intacta. Sus manos se tensan ligeramente sobre el volante. Traga saliva. Luego abre la puerta. Baja del coche. Rodea el vehículo y abre la puerta para Tuna. Un gesto pequeño, pero cargado de mucho más de lo que se puede decir. Ya estamos en casa. Su voz es baja, suave, como si temiera romper la frágil calma. Tuna abre los ojos. Lo mira. Su mirada ya no es tan firme como antes. Es más suave, pero también más frágil. Sí, responde en voz baja. Apoya la mano en la puerta y baja. Despacio, paso a paso. Su cuerpo aún está débil. Alex permanece a su lado sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como si en cualquier momento fuera a sostenerla si pierde el equilibrio. La puerta de la granja se abre. Una brisa ligera pasa. Tuna se detiene. Sus ojos recorren lentamente el lugar. El gallinero sigue allí. La cerca sigue intacta. La pequeña cocina al fondo aún emite esa luz familiar. Todo está igual, pero dentro de ella, algo ya no es lo mismo. Una sensación extraña se instala, como si estuviera frente a su propia casa, pero sin sentir que realmente le pertenece. Ese momento se alarga hasta que... ¡Mamá! Una voz pequeña e inocente suena desde el porche. Henry. El niño camina hacia ella todavía inestable, pero con los ojos brillando al verla. Tuna se queda inmóvil. Todo ese sentimiento extraño desaparece de golpe. Se agacha. Abre los brazos. Henry. El niño corre hacia ella. Torpe, pero lleno de confianza. Tuna lo abraza. Fuerte. Como si temiera que si lo suelta, este momento desaparezca. Apoya el rostro en su cabello suave. Respira profundamente. Una leve sonrisa aparece, pero sus ojos se llenan de lágrimas. Alex se queda detrás, observando en silencio. Una calidez se expande en su pecho, pero acompañada de un dolor silencioso. Aparta la mirada, como si quisiera ocultar lo que está sintiendo. Dentro de la pequeña cocina, la luz amarilla crea un ambiente cálido y tranquilo. Tuna se recuesta ligeramente en la silla todavía sin recuperar del todo sus fuerzas. Mira a Alex que está frente a la cocina con las mangas remangadas torpemente intentando preparar los ingredientes. Sostiene el cuchillo. Corta verduras. Unos trozos grandes, otros pequeños. Nada uniforme. Se detiene. Frunce el ceño. Es más difícil de lo que pensaba. Tuna lo observa. Por un momento. Y luego, deja escapar una pequeña risa. La risa fue muy suave, pero real. Era la primera vez, después de muchos días. Alex se gira un poco sorprendido. ¿De qué te ríes?
Cortas las verduras como si estuvieras peleando con ellas. Alex baja la mirada y luego se ríe también, no fuerte, pero suficiente para que el ambiente se vuelva más ligero. Sigue cocinando, prueba, frunce el ceño, añade condimentos, vuelve a probar. Creo que se puede comer. Tuna se levanta, camina hacia él, no rápido, pero más firme que antes. Se queda detrás de él, sin decir nada, solo observa. Su mirada se suaviza, como si estuviera guardando en su memoria cada uno de esos momentos tan simples. De repente, Alex deja la cuchara, se gira, se acerca y la abraza suavemente por detrás. Sus brazos la rodean, no con fuerza, pero con seguridad. Descansa y recupérate. Su voz es baja, suave, de la granja. Me encargo yo. Tuna se queda quieta, no reacciona de inmediato, solo permanece ahí, sintiendo su calor, una sensación de seguridad que casi había perdido. Su mano se levanta ligeramente, se posa sobre la de él, muy suave. No dice nada, pero es suficiente para que él entienda. La cena se sirve, sencilla, pero cálida. Henry está en medio, ríe bajito, juega con una pequeña cuchara. Tuna come despacio, como si estuviera aprendiendo otra vez a volver a la normalidad. Alex la mira, sin poder ocultar la preocupación en sus ojos. ¿Está rico? Tuna asiente, sí. Una respuesta simple, pero suficiente para que Alex respire más tranquilo. El ambiente se vuelve más suave, como si todo estuviera volviendo a su lugar. Hasta que Tuna deja los palillos, mira su mano, su voz se hace más baja. Alex, él levanta la mirada. ¿Sí? Una pausa. Muy breve, pero suficiente para que su corazón se detenga por un instante. Si algún día, dice ella lentamente, vuelvo a caerme así. Alex la interrumpe de inmediato. Eso no va a pasar. Su voz es firme, sin dudar, pero Tuna levanta la mirada, lo mira directamente. ¿Estás seguro? El ambiente se detiene. Todos los sonidos parecen desaparecer. Alex guarda silencio, porque sabe que esta vez no puede estar seguro. Tuna baja la mirada, sonríe levemente. Solo lo preguntaba. Pero esa sonrisa no llega a sus ojos. La noche cae, la granja se sumerge en el silencio. Alex está de pie en el patio, solo. El viento sopla, trae consigo una ligera sensación de frío. Él mira hacia la casa, donde la luz aún sigue encendida. Deja escapar un suspiro largo. Luego se inclina y sigue trabajando, como si mientras no se detenga, no tuviera que pensar en el miedo de perderla otra vez. Dentro, Tuna está junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su mirada es tranquila, silenciosa. Lo ve todo, pero no lo llama. Solo coloca una mano sobre su pecho. Una sensación difusa, entre cálida y inquietante. A la tarde siguiente, cuando todo parecía estar bien, Tuna toma el teléfono. La pantalla se enciende. Un mensaje. El nombre del remitente, Tu Hong. Ella se queda inmóvil. Su mirada cambia, muy ligeramente, pero lo suficiente para que ya no sea la misma de antes. Afuera, Alex sigue arreglando la cerca, sin saber, sin darse cuenta. El viento pasa por la puerta. Un leve chirrido se escucha. Y a lo lejos, una figura permanece quieta, observando, en silencio, esperando. Nadie lo nota, nadie lo sabe. Solo hay una cosa clara. Esta calma, quizás, no dure mucho. Tuna está realmente bien. ¿Qué traerá ese mensaje? Y la persona que está afuera, ¿qué está esperando? Todo continuará en la siguiente parte.
phòng ngoài kia. Một đêm